¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, profe? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vamos? Esperemos unos momentitos a ver si llegan los que hacen falta. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo vamos? ¿Ya tienen respuesta de si les funciona o no el Substance, por fin? ¿O todavía no me han hecho la prueba? ¿Ya hicieron las pruebas del Substance o no? Yo sí, profe. Nicolás, sí. Ya, yo lo anduve. Erika, sí. Santiago dice que sí. Jayman, ¿qué dice? Yo lo estoy instalando, profe. Hasta- ¿Por qué no ha hecho la vuelta? Les he pedido no sé hace cuánto que hagan esa prueba. Bueno, esperemos unos momentitos a ver Muchos si... trabajos, profe, muchos trabajos. A ver si... Pero se los he pedido yo creo que desde hace casi que el comienzo del semestre. Por el momento, Nicolás, Santiago y Erika ya dijeron que sí. Esperemos a ver si llegan los que faltan. Bueno, mientras van llegando yo voy abriendo el archivo que ya conocen. Eh, el archivo que ya conocen. Creo que es este. Sí, este es el que ya conocen. Para hacerlo con cosas que ya conozcan. Y no irme a cosas que de pronto no están familiarizados con ellas. Bueno, yo creo que voy a ir hablando mientras van llegando los que faltan de dos cositas que estuve mirando. Estuve mirando los que me mandaron la tarea, los que me alcanzaron a mandar la parte de lo que les pedí esta semana de tarea. Me acuerdo, por ejemplo, de la pregunta que me hizo Erika y Natalie, que básicamente es la misma, que si podían usar un objeto que tienen ellas dos. Yo sé que ese es el objeto seguramente que modelaron con el profesor Leonardo, porque me conozco lo que hacían con Leonardo. Es un hacha, las dos tienen un hacha, obviamente sí son diferentes las dos hachas, eso sí lo sé. Y me acuerdo también, creo que el de Nicolás que está manejando, creo que es como un avión de juguete. Eh, pero, a ver, ¿qué les digo yo con respecto a eso? Yo preferiría que tuviesen un proyecto un poco más complejo, no tan simple como el hacha o como el avioncito que está manejando Diego, Nicolás, perdón.
Lo que les diría es, si quieren usar ese objeto, llámenlo en el caso de Natalie y Erika el hacha, en el caso de Nicolás ese avión. Yo les recomendaría que por lo menos entonces pensaran de pronto en ponerle como de pronto una vitrina, como si fuese una especie como de exposición en una galería de arte, o que hagan de pronto dos paredes y le pongan como un soporte en la pared como para que no se vea tan en el aire, tan flotando, ¿sí? Si hacen algo de ese estilo, de pronto sería un poco más interesante la cosa, que no quede solamente digamos lo que es el objeto para contar el objeto y ya. Entonces de pronto piensen en modelarse de pronto, como les digo, o una vitrina como de una exposición de arte, o una serie como de una esquina de una pared con un soporte en la pared para digamos ubicar esa hacha y que se vea como más en un contexto. Si hacen algo de ese estilo, yo no tendría, digamos, problema, porque si de pronto me interesaría que fuera un poco algo más, con un poco más de objetos, con un poco más de elementos, que de pronto, como les digo, el hacha o el avión que está manejando Nicolás. Eso como consejo, como recomendación para esas tres personas en específico. Una de las cosas que vi, y que esto no es solo para esas tres personas, sino para casi todos, si no es que es para todos. Una de las cosas que les he estado diciendo y que se los dije yo creo que desde las primeras clases, y es un error que lo vi creo que en todos los archivos que me enviaron, en todos, sí, si mal no estoy, en todos vi el mismo error. Y es, yo les he hablado hasta el cansancio del Texel Density, que el Texel Density está en función de centímetros, en píxeles por centímetro cuadrado. Eso, vuelvo y les repito, eso tiene que ser algo en función a que los modelados estén modelados o estén escalados o estén ajustados a una escala lo más real posible. Y hasta donde me alcanzo a acordar, creo que por ejemplo Nicolás, Jayman, Erika están trabajando el hacha o el avión o el escenario diminutos a una escala que no es la más cercana a la realidad. Están manejando, digamos, Jayman que está manejando un escenario, creo que las paredes no son ni cerca de ser la altura de una pared normal. Erika creo que está manejando un hacha que no tiene ni siquiera los 5 centímetros. Nicolás creo que está manejando un avioncito que ni siquiera para que sea de juguete, porque creo que también tiene como 5 centímetros de tamaño. Entonces, primer cosa que, como les digo, casi que como consejo y como recomendación y como un error que vi, como les digo, común en todos, necesitan tener los objetos modelados lo más cercano posible a la escala real, no tener los objetos diminutos, porque si los tienen diminutos, pues obviamente lo que son los valores normales, lo que son los valores estándar, lo que hemos estado hablando hasta el cansancio de un Texel de 5, de 20, cuando mucho de 30, esos valores obviamente si los modelados están diminutos, pues obviamente van a ser cosas totalmente descuadradas y no van a ser lo que se conoce o lo que se trabaja, ¿sí? Y están trabajando de una manera totalmente errada. Entonces, primer cosa que como les digo, creo que para todos necesitan escalar sus elementos a una escala lo más cercana posible a la realidad. Profe, una cosita. Yo sí vi que en el texto sí me estaban dando valores muy chiquitos, por eso quería saber cómo aumentarlos. Entonces quiero saber, por lo que usted sumarse me dijo, yo pensé que yo estaba trabajando a tamaño de 13 metros, 13, si no estoy mal, de 13 metros de anchura por 2 de grosor. Uf, no sé cuánto de esto, pero al parecer creo que no. Las, ¿Cómo era para revisar eso? Las unidades que está manejando Maya por naturaleza son centímetros. Si le está dando 13, le está dando 13 centímetros. Pero eran 1300 si no estoy mal. Entonces permítame que yo entonces vi eso de pronto mal, que yo todavía lo tengo aquí abierto. Pero ¿dónde estoy yo aquí? Estoy hablando con sí, estoy hablando con el que es, sí, Nicolás. Este año no, creo que usted sí tenía, creo que entonces no era usted, pero bueno, como le digo, sí es un error común, pero creo que el suyo sí puede que esté entonces un poco más
a una escala normal, pero como les digo, por eso les decía que es casi para todos, por eso les decía casi, ¿sí? Si usted está manejando el avión en su envergadura máxima aproximadamente, y digo aproximadamente porque estoy poniendo clics un poco a pulso mío, ¿sí? Si le da esto le está dando en teoría, sí, son como, si son centímetros, le está dando 1700 centímetros, sí, eso sí ya es un poco más decente, ¿sí? Eso sí ya es de pronto un poco más coherente, ¿sí? Entonces en su caso de pronto es de los que sí estaba manejando de pronto una escala medianamente adecuada. Obviamente, como usted está manejando un objeto que sí ya está a una dimensión mucho más cercana, a diferencia, como les digo, de casi todos los demás, que su objeto ya está con una configuración obviamente mucho más cercana, mucho más próxima a lo que se necesita, ¿sí? Efectivamente usted está manejándolo igual como se debe hacer, que es en centímetros. Si le está dando 1000, ¿cuánto fue que me dijo? ¿1000 qué? ¿Cuánto fue que me dijo? 1700 ahí salió. Sí, 1700, son 1700 centímetros, o sea, este avión digamos que sí es bien grande. Pues obviamente, como es una cosa grande, pues obviamente dependiendo de su configuración de Texel, si usted no la tiene configurada pensando en UDIMS, ¿sí? Si usted no la está configurando pensando en UDIMS, obviamente los valores de Texel le van a dar muy pequeños, precisamente porque es un objeto que ya está mucho más cercano a la realidad, ¿sí? Con todo que yo maneje, digamos, un mapa de 4K, que es un mapa grande, esto le está dando un Texel de 5, que sí, en teoría puede llegar a parecer bajo, podría llegar a parecer poco, ¿sí? Con todo que estoy manejando una textura de 4K que es bastante amplia, ¿sí? Cuando son objetos de este calibre, ¿sí? Cuando son objetos ya, en este caso como este avión, que sí está efectivamente mucho más a la escala que debe ser, que es, como les digo, una de las cosas que no muchos me hicieron caso, y que, como les digo, este jalonazo de orejas, en su caso no es el caso, pero para la gran mayoría sí es el jalón de orejas. Obviamente le está dando un valor muy bajo, precisamente porque es un objeto que está pensado precisamente para que está grande, ¿sí? Pero pues obviamente al ser un objeto tan grande, tenga en cuenta que usted muy probablemente, si usted hace un render, lo va a estar viendo de pronto de este calibre, ¿sí? Si lo hace grande, si lo hace gigante, ¿sí? Imagínese que este es el tamaño de su render de un K, de 1920 por 1080, ¿sí? Que es este, no, este es el otro, el Full HD es este, creo que sí. Piense que, digamos que este sería su render más, por decir algo, genérico, ¿sí? Obviamente si usted quiere hacer un detalle, casi que podría estar pensando en casi que un detalle de este calibre, y eso ya sería de pronto alto, ¿sí? Pues obviamente como su objeto sí ya está un poco más a escala, haga la misma relación que les he hecho en todo momento, ¿sí? Si este, digamos, es su nivel de detalle, por decir algo, su nivel de close-up que usted piensa tener, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Piense que ese es su nivel de close-up, entonces si quiere haga entonces las pruebas que siempre les digo. La mitad de 1920 ¿cuánto le da? La mitad de esa mitad ¿cuánto le da? La mitad de esa mitad ¿cuánto le da? O sea, haga por ejemplo este cálculo que estoy haciendo, ¿sí? Mitad de 1920 ¿cuánto es? ¿960? 60. Hasta donde me acuerdo es 960, ¿sí? 960 dividido 2, eso da 480, si mal no estoy. 80, sí. 480, por ende daría aquí 24, o sea 240, ¿sí? Más o menos. Más o menos esta distancia aquí sería 240 aproximadamente, ¿sí? Más o menos Sí. hasta ahí más o menos me sigue, ¿cierto? Sí. Sí. Más o menos 240 aproximadamente, ¿sí? Y más o menos piense entonces en ese sentido, si usted crea, por decir algo, bueno, aquí pronto hace una pequeña caja grande, ¿sí? Aproximadamente, aquí la estoy haciendo a ojo de mal pulso del profe.
Sí, estoy haciendo un cálculo supremamente mal ajustado porque mi pulso de pronto no es el más exacto del mundo, ¿sí? Pero eso sería aproximadamente una distancia, si yo me fuera prácticamente recto, pongámosla hasta acá, ¿sí? Aproximadamente, si mi pulso es medianamente eh, correcto, ¿sí? Si quiere, hablemos de 150. 150 por 150 centímetros, ¿sí? En 240 píxeles. ¿Sí se acuerda el 240 de dónde lo saqué? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, 150 son 250 píxeles. 240 píxeles son 150 centímetros, ¿sí? En ese orden de ideas, si usted hace esa cuenta, ¿sí? 150 centímetros son 240, ¿sí? Le está dando un valor bastante bajo, de hecho, si se da cuenta. Creo que le hice al revés. 240 píxeles son 150, son 240 son 150, 150 son 240 píxeles. Sí, la hice al revés, perdón, la hice al revés. Le está dando aproximadamente con esta configuración que le estoy haciendo, así como a ojo de mal profe, ¿sí? Para usar un detalle más o menos de este estilo, le está dando que usted necesitaría cerca de un Texel de 1.6. O sea, de ahí viene lo del que sea tan bajito. Exacto. O sea, o sea, si este, digamos, fuese su nivel de detalle máximo, ¿sí? Con ese cálculo que hicimos ahorita, ¿sí? Me estaría dando que usted necesitaría tener sí o sí, mínimo, un Texel de 1.6. Si usted le está dando un valor más alto, pues obviamente está obviamente mejor de lo que casi que necesita en ese sentido. No sé si me entendió la lógica de los 240 y más o menos en esa distancia tomé una medida que medía aproximadamente 150. Entonces 240 píxeles. Haga la regla de 3, o sea, es que lo que estoy haciendo aquí es la regla de 3, pero pues la estoy haciendo a la fácil. Sí, ay, perdón. La regla de 3 es, necesito 240 píxeles para representar 150 centímetros. Hasta ahí más o menos es lo que me está diciendo, ¿cierto? Sí, señor. Para representar un centímetro, que es la base con la que estamos trabajando en Maya, que es Maya trabaja en centímetros de forma preestablecida, ¿sí? Un centímetro, perdón, en este caso el 1 está en este lado, esto es el 1 acá. 1 por 240 sobre 150, que fue la operación que hice ahorita. O sea, un centímetro cuadrado, estos son centímetros, sí, estos son centímetros, ¿sí? Un centímetro, ¿sí? ¿Cuántos píxeles necesita para tener como este nivel de cercanía o este nivel de detalle? Que fue la operación que yo hice ahorita. 1 por 240 da 240. 240 sobre 150. 240 sobre 150 le da 1.6. ¿Sí? Si a usted le está dando un valor más alto, como ya usted me dijo que le estaba dando un valor un poco más alto, ¿sí? A usted le está dando con un mapa de 4K, ¿sí? Le está dando 5. Con uno de 2K le da 2. Me da menos. Obviamente le da menos, pero con todo y que lo trabajara con mapas de 2K, le está dando más de lo que nos dio el cálculo. Si se dio cuenta, nos está dando un valor 1 por encima, digamos. Sí, claro. Entonces, básicamente usted en teoría, si maneja para una cosa tan gigante como en este caso del avión, es normal que le den valores bajos, porque pues obviamente es algo bastante grande.
O sea, dependiendo del objeto, si es muy grande, el valor va a ser chiquito dependiendo de la calidad de imagen. Si ya es muy chiquito, le va a aumentar el text density para darle más o menos calidad si uno quiere. Algo así, pero pues obviamente tenga en cuenta lo que le digo. Usted con un avión de este estilo, sí, que ya es algo mucho más grande de lo que de pronto estamos llegando a pensar, sí, si usted va a sacar un render como de este nivel de detalle, sí, aproximadamente de este nivel de detalle que digamos que sería el super close-up para este avión gigante, sí, supongamos que este sería su super close-up, sí, supongamos, Sí, así, sí. Digamos que usted quiere más o menos tener en cuenta esta distancia, pues hace la misma cuenta, por ejemplo, hace la misma medida, pero en este caso la voy a hacer un poco más usando los puntos que usted tiene. Esto le está dando cerca de 110, por decir algo, ¿sí? 110 de aquí a acá, ¿sí? Volviendo a hacer la misma cuenta que hice ahorita, si yo medianamente tuviera buen pulso y parto esto por mitades y por mitades, ¿sí? Exagerando, ¿sí? Si esta digamos es la mitad que nos daba 960 y esta es la mitad de la mitad que nos daba 480, ¿sí? Aproximadamente esta distancia, yo creo que podríamos casi que calcularle, así como vuelve y juega a ojo a cálculo un poco grande, los 480, ¿sí? Los 480 para que sea un poco grande, ¿sí? 110 centímetros, que es lo que medí ahorita, necesito que quepa en 480. Lo está haciendo nuevamente al revés. En ese caso necesitaría prácticamente un texel de casi que 4.3. vale, ya comprendo. Sí, aproximadamente, o sea, estoy haciéndole ahí cuentas un poco, aunque creo que la hice ahorita bien, creo que ahorita la había hecho, no, sí, no, ahí sí creo que está más o menos aproximado, sí. Y estos valores estoy tomándolos, aproximándolos muy a ojo de cálculo rápido. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Todo Entonces, claro. entonces, pues en ese orden de ideas, pues como en este caso usted sí ya tiene su objeto un poco más a escala más correcta, por eso le da valores tan bajitos. Pero como le digo, el comentario que estaba haciendo ahorita es porque, por eso les decía que era casi todos, eh, la gran mayoría, entonces ya si quiere lo digo de esa forma para que no se vea aludido, eh, están trabajando con los objetos a una escala demasiado descuadrada. Me acuerdo mucho, por ejemplo, como les digo, del hacha de Erika, que creo que no tiene ni siquiera los 10 centímetros. El escenario de J-Man creo que también está con una escala totalmente descuadrada. Eh, el de, el de, Profe, el de J-Man no estoy seguro. Cuénteme. es que yo lo trabajé en metros, a mí se me hace raro, no sé, pues, Si usted lo trabajó en metros no sé, pues, pero no le cambió las unidades al manga, no está haciendo nada. lo trabajé, ¿sabes qué? En la configuración de settings, Aquí lo está trabajando en metros. Ya, entonces en ese caso, si usted está trabajando en metros, ¿sí? Tiene que tener en cuenta de que si usted está trabajando en metros, que eso sí no la voy a, eso sí no lo mire, yo la parte de esa sí no la miré, usted está trabajando 2.4 metros, yo pensé que lo había manejado exactamente igual. Al usted está trabajando en metros, ¿sí? O tener la configuración en metros, el texel density que usted le va a dar es un texel density basado en metros, no basado en centímetros. No sé si me entiende. ok. O Es sea, que ahí está mal o qué. no, puede estar bien. O sea, lo que le digo es, en su caso, los valores de texel density, ¿sí? Están dados por píxeles por valor de unidad, ¿sí? Como por lo general, el malla está configurado por lo general en centímetros, por eso es que yo siempre les he hablado de que el texel es píxeles por centímetro cuadrado, porque es por el sistema de unidad. En su caso sería píxeles por metro de unidad.
Si usted trabaja de esta forma, usted está buscando Ok, o le está dando valores de Texel en función a píxeles por metro, no píxeles por centímetro. No sé si me entiende. sí, sí, profe, sí, 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 se deja entender. Porque usted está trabajando en metros, entonces el valor que le va a dar a usted no es el valor de píxeles por centímetro que hemos estado hablando hasta el cansancio, sino píxeles por metro, porque usted lo tiene configurado en metro. ¿Sí? Pero bueno, con el suyo también, ya con eso de pronto, bueno, ya las cosas tienen otra connotación, ya en ese sentido sí ya lo veo entonces con con eso que yo no me había puesto a mirar que usted lo tenía configurado en metros, con eso en mente de pronto sí ya le tiene unos valores un poco más acertados, pero vi que usted también le tiene muy pocos objetos todavía con UES, ¿sí? O sea, este valor que le está dando a usted de 18.4 en este caso, con un mapa de 2K, es 18 píxeles punto 4 para representar un metro en su caso. Usted con estos valores que le está dando, en su caso que lo tiene configurado en metros, esos valores que le están dando a usted son que usted necesita 18.4 píxeles o que está manejando, por ejemplo, con este objeto, 18.4 píxeles para representar un metro de su escena. ¿Se me entiende ahora sí? Sí, señor. Obviamente si yo le cambiara sus unidades y se las pusiese en centímetros, pues obviamente el cambio va a ser eh, diferente, ¿sí? Porque pues obviamente en este caso eh, ya creo que no me va a dejar hacer el cambio tan fácil porque la unidad ya digamos que está configurada o ya está basada en eso, entonces ya de pronto no me está dando los valores que yo quiero que me maneje. Necesitaría de pronto re- ese cálculo de las unidades prácticamente se debe hacer desde el inicio, entonces por eso es que le estoy diciendo ese valor ya. Si usted ya comenzó a trabajar así, ya pues obviamente por más de que yo lo cambie, ya no me va a ajustar, ¿sí? Porque el archivo ya está configurado y ya está pensado en metros. Entonces, pero bueno, en su caso sería eso que de pronto es lo que le modifica las cosas. Pero bueno, como les digo, son cosas, ya de pronto aquí con J-Man, yo no me había fijado que estaba en metros. Ya de pronto lo de la escala ya lo veo un poco más coherente, ¿sí? Pero creo que por ejemplo Natalie, Erika y hasta donde me alcanzo a acordar, Yesael, que yo sé que Yesael no puede estar hoy, yo sé que Yesael me dijo que tenía una cosa hoy de la oficina y sé que no puede estar, pero creo que esas tres personas están manejando una escala muy descuadrada, creo que la más acertada y creo que de pronto es por, no sé si estoy hablando mal, pero creo que Natalie medianamente tiene el hacha un poco mejor cuadrada en cuanto a tamaño, pero a mi modo de ver todavía de pronto es un hacha quizás de una sola mano, porque creo que el hacha que estaba manejando Natalie, creo que la medí y estaba cerca de los 60 centímetros, y eso pues para un hacha de una mano podría llegar a ser medianamente decente, pero si lo que estaba pensando era un hacha de dos manos, quizás la veo pequeña. Como les digo, bueno, con lo de Nicolás que ya tiene el superavión, pues no sé si ya de pronto sea efectivamente hay de pronto meterle otra serie de cosas, pero bueno, de pronto con Nicolás que está manejando ese superavión, al ser un objeto de pronto tan grande, que yo sé que un objeto tan grande dentro del Substance Painter le puede generar problemas por el peso del archivo. De pronto con Nicolás no tendría problema que trabajara ese avión si lo texturiza bien. Con Natalie y con Erika sí les recomendaría lo que les dije, que hicieran de pronto, así como de pronto dos paredes, esta esquina, y pusieran de pronto un soporte como para el hacha, o crearan como les decía yo como la vitrina
y pusieran de pronto, qué sé yo, la esquinita y el techo y el piso como para que la vitrina quedara como si fuera una exposición de arte. Ese tipo de cosas de pronto les diría si quieren trabajar esa hacha, como para que no quedara tan desnuda la cosa. Hasta donde vi, creo que la única persona que vi que se está metiendo con personaje es Luisa. Luisa está trabajando hasta donde me acuerdo una especie como de un Hades. No le vi los Vs realmente a ese Hades todavía bien cuadrados. No sé realmente cuáles eran los Vs que ya tenías en teoría cuadrados, pero los pocos que vi creo que te faltaba ajustarlos mejor. Y qué otra cosa así como de de recomendaciones con las tareas que vi, no, bueno, creo que eso, lo de la escala, que es como les digo, una de las cosas que sí más me interesa que tengan presente. Eh, para que me hubiese dado los valores que me dio ahorita con el de Jayman, ¿sí? Que me dio cerca de 18, yo creo que usted cambió las unidades después de que ya tenía el archivo comenzado, o me equivoco. ¿Cómo, profe? Usted cambió el sistema de unidades, como me dijo ahorita, cuando ya tenía el archivo ya creado con alguna cosa. Usted cambió esto Sí, después, sí, profe, yo de la- lo cambió después, y lo cambié. Y antes de crear todo, pues, no, o sea, hasta donde yo creo usted lo cambió después del hecho. O sea, yo creo que usted lo cambió después de... sí, hice el primer archivo y antes de iniciar el pues cambié todo, cambié el por metros. Sí. No, es que ahí está el problema. Entonces, como le digo, si usted quiere trabajar en metros, el sistema de unidades lo debió haber cambiado antes de haber creado el primer objeto dentro de la escena. Si usted ya creó objetos y después cambió el sistema de unidades, aunque el sistema de unidades cambie, el sistema de trabajo sigue asumiendo valor con el que se comenzó a crear el objeto alguno. No, no, señor, yo lo cambié antes de crear a cualquier objeto. O sea, inicié con las paredes, entonces antes de iniciar la pared, cambié a metros. Pero es que no me cuadra entonces ese valor, porque si estuviese trabajando en metros el valor tendría que quedar muy distinto. Eh, Se me hace raro. Permítame hago la prueba para la muestra con el de Jayman. Eh, Aquí lo tengo cuadrado en centímetros, que es como se suele trabajar. Si yo cojo el archivo de Jayman y lo importo, en vez de abrirlo, lo importo para que llegue con las unidades que yo tengo configuradas. eh, si yo lo importo, ¿sí? Que me llegue que se ajuste mi sistema de unidades, ¿sí? Que es el sistema de centímetros. Si yo hiciera la misma prueba que hice ahorita, ¿sí? Acá me sigue dando los 18, si se da cuenta, ¿sí? Acá me está dando lo que me dio ahorita, pero si yo hago el cambio, como le digo, teniendo esto en ceros, lo tengo en metros y hago lo mismo, lo importo, ¿sí? Esta me debería dar un valor totalmente distinto. Me está dando lo mismo, pero eso sí no es normal. Ah, bueno, es que claro, es por la unidad, claro. Es por la unidad, o sea, aquí sí ya, en teoría, es aquí donde debería cambiarme la cosa, pero pues obviamente no me la va a cambiar porque ya efectivamente ya fue creado así. Pero como le digo, el valor del píxel está totalmente dependiente o es totalmente ligado al valor del sistema de unidades que usted maneje. Sí, con eso en mente, como le digo, el valor que le está dando a usted de los 18 o de lo que sea es en su caso 18 píxeles por metro cuadrado, por metro, no cuadrado, 18 píxeles por metro. ¿Sí? Eso para
archivo de un espacio interior, quizás si usted hace el cambio de metro a centímetro, pues obviamente de pronto le va a dar un valor no de 18, sino de 1.8 o de 0.18. Si hiciéramos el cambio, haciendo el cambio o la conversión, digamos, natural de metro a centímetro, y ya de pronto pues no lo vería tan ajustado como para manejarnos con los valores que de pronto estoy acostumbrado a manejar, que son valores pensando en centímetros, que es como se suele manejar. Si yo hiciera el cambio, como le digo, pensando en centímetros, haciendo la conversión de los 18.4, ¿sí? Que eso es en metros, pasando eso a centímetros, escoger ese 18.4 y dividirlo en 100 para hacer el cambio a centímetros, ¿sí? Es la simple división. 18.4 dividido 100 es correr la coma de dos ceros. En ese caso le estaría dando de pronto un valor que yo de pronto podría llegar a pensar que está un poco bajo, pero pues tendría que mirarlo dentro de precisamente un programa como Substance para poder darse cuenta bien si le está quedando decente o no, ¿sí? Hablando, como les decía, del archivo de Luisa, que es creo que la única que vi que está trabajando con un personaje, me acordé que yo creo que no les alcancé a mostrar a ustedes cómo se hacía el despliegue de UVs de un bípedo. Creo que se los pude llegar a haber insinuado, pero creo que como tal creo que no lo mostré o no lo toqué. No sé si necesiten o quieran que les explique esa parte de la creación de UVs para un bípedo o para un personaje, o ya directamente, como pensaba en su momento, nos pasamos al Substance para comenzar con Substance como tal. Sí, yo sí me acordé precisamente viendo tu archivo que ya no les había alcanzado a tocar la parte del despliegue de UVs de un personaje bípedo. A algunos de ustedes quizás se les haga familiar el personaje. ¿Dónde lo tengo? Creo que está acá. Creo que este que siempre uso para rigging, creo que si mal no estoy ya tiene los UVs hechos. Los tiene mal, pero los tiene, con lo cual me sirve. Los tiene mal, entonces los voy a hacer de ceros. Los tiene mal. Por suerte, lo único que ustedes deben tener presente cuando estén creando los UVs de un personaje bípedo, ¿sí? Estoy usando esta señorita, que es básicamente la que muchos ya conocerán en otras de mis materias. Me imagino que saben a los que me refiero de qué materia. Voy a quitar todas las cosas que de pronto por ahora me pueden llegar a estorbar para que quede más únicamente lo que necesito. Y es lo siguiente: por lo general, cuando uno trabaja un personaje, ¿sí? Si el personaje, digamos, está, como en este caso, desnudo, que es muy frecuente que se tenga el personaje desnudo y después se tenga lo que es la ropa. Con la ropa, digamos que es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno está creándole los UVs a la ropa, pues uno lo que puede hacer es literalmente mirar en su propia ropa por dónde están las costuras, por dónde están las uniones de tela, ¿sí? O mirar patronaje de modistería, y literalmente con la ropa es exactamente por esos puntos por donde se hacen los cortes, con lo cual con la ropa en teoría la cosa es medianamente simple, precisamente por eso, porque literalmente ustedes usan ropa todo el día, todos los días, miden su propia ropa, dense cuenta por dónde están las costuras en la ropa y por ahí hacen los cortes de la ropa, ¿sí? O como les digo, si no saben o les da pereza mirar su propia ropa, miren patrones de modistería. Pero pues cuando el personaje, digamos, está desnudo, como en este caso, pues la cosa pues no, ustedes
si ustedes se miran desnudos, ustedes no tienen costuras. Entonces pues ahí es donde la cosa pues obviamente se comienza a enredar. Lo que yo suelo aconsejar cuando se está creando los Vs de un personaje, ¿sí?, es lo que siempre les he dicho. Comiencen pensando en separar islas. Yo voy a separar lo que es la cabeza, ¿sí? Con este corte acabo de crear la separación de la cabeza de todo el resto del cuerpo, ¿sí? Y piensen, como les digo, en islas lo más simples posible. Yo en este caso voy a separarle también lo que es la parte de las manos, ¿sí?, como islas independientes. Si las cogí por el mismo loop, sí, las cogí por el mismo loop, sí, vale. En la parte de los pies voy a hacer exactamente lo mismo, voy a separar islas. Esto hasta aquí vamos bien, Luisa, sí, esta parte digamos que vamos hasta aquí sencillo con lo que estoy haciendo hasta acá. Si no me puedes hablar, por lo menos escríbeme, que sí me interesa. Pero es que ni eso, Virgen Santa. Bueno, yo sé que el tuyo no tiene pies, tiene como una túnica grande, ¿sí? Pero igual, la lógica como que es parecida, ¿sí? Yo lo que, como les digo, siempre les recomiendo es intenten primero dividir las cosas a zonas lo más simples posible. En este caso estoy cortando y estoy separando lo que son las extremidades. En este caso le estoy separando lo que son las dos piernas, más o menos por el loop que le tengo aproximadamente como en la ingle, ¿sí? Y voy a separarle también lo que son los brazos, ¿sí?, en elementos independientes. Yo creo que ahí está bien. Y teniendo de pronto lo que son separación cabeza, tronco, brazos, manos, piernas y pies. Es la primera base que yo tomo. Ya después de eso pienso cómo voy a abrir cada una de las islas. Yo sé que por ahora, si yo me pongo a mirar, tengo esta isla que es todo el tronco frontal y posterior, pero yo sé que esto no se puede desdoblar por ningún lado. Esto, si lo dejo así, no hay forma de desdoblar esto, ¿sí?, porque es algo totalmente cerrado, es algo totalmente abierto, cerrado, igual que el brazo, no tiene por dónde abrirse, no tiene por dónde separarse. Las piernas tampoco tienen por dónde abrirse, ¿sí? La cabeza, en teoría, tampoco tiene por dónde abrirse. Entonces, ya una vez yo separo lo que son las islas que yo considero voy a necesitar, ahora sí comienzo a pensar es por dónde voy a darle la posibilidad de que se abran. Yo por lo general, cuando estoy trabajando un personaje, sí está con una topología idónea, que es lo mejor posible. Yo intento buscar obviamente lo que son los loops más esenciales, y en la mano, por ejemplo, en mi caso, yo sé que tengo este loop de la mano perfectamente orientado para que me corte la mano en parte superior e inferior. Este loop en mi caso corta perfecto, y de hecho por ese corte, permítanme que aquí no me cuadra por este lado, voy a cortar la parte de abajo, como por la parte de la axila. ¿Por qué corto hacia la parte de la axila? Porque si ustedes de hecho miran su ropa, muchas veces las camisetas, los sacos, a veces tienen dos cortes, a veces tienen uno solo, y por lo general si tienen uno solo, está por la parte como de la axila, que es quizás la zona en la que menos se ve. Piensen en este brazo como si fuese un saco, ¿sí? Piensen ya después de esto como si esto fuese un guante, ¿sí? Comiencen a pensar en la parte del tronco como si fuese una especie de camisa de manga sisa o algo por el estilo. Entonces yo aquí voy a separar la parte frontal y la parte posterior de esta forma. Aquí necesito mantener como la simetría y voy a cortar por acá también, y obviamente necesito mantener como la simetría y voy a cortar por ahí. Aquí en la parte de arriba, si yo mal cuentas no hago, sigo este loop, llegaría hasta acá para poder cortar aquí también, porque necesito también poder cortar y separar lo que es la parte de la isla de acá, frontal y posterior. O sea, si no las ha separado,
y no me las ha separado es porque todavía me hace falta cortar algo. La parte de abajo, profe. Ah, me falta cortar aquí abajo. Efectivamente, me hace falta cortar aquí abajo. Y de hecho corté en el que no era. Este es el que necesito cortar. El que está bien abajo. Sí, ese es el que está. Ahora sí debería estar separado frontal y posterior. Eso, ahora sí. Ya tengo esta, pero esto es una sola isla, pero está cortada por acá, con lo cual tiene forma de desdoblarse. La parte de abajo de la mano, la parte de arriba de la mano. Esta tiene por donde cortarse aquí abajo, ¿sí? La parte de abajo y la parte de arriba de la mano. En las piernas y en los pies es donde todavía me hace falta. En las partes de la pierna yo voy a cortar siguiendo este loop y voy a cortarme hacia la parte de la entrepierna, ya que es un poco más fácil de esconder, ¿sí? De hecho, si yo quiero optimizar los V's para aprovechar mejor el espacio de UDIMS y aprovechar mejor el Texel Density, con todo y que con estos dos cortes para la parte de las piernas ya sería suficiente prácticamente, yo sé que con ese corte ya podría yo trabajar y podría separar toda esta isla, porque es una especie de tubo, es una especie de cilindro que al tener un corte por aquí adentro en teoría ya se puede desdoblar. Esto en teoría sería totalmente válido, pero como les digo, si yo quisiera optimizar lo mejor posible lo que es la parte de los UDIMS, ¿sí? Ya que de una vez les estoy adelantando, esto lo voy a crear con UDIMS, yo de una vez pensaría en separar también por la parte, separarla en dos islas para tener frontal y posterior en piernas, y por ende si yo quisiera nuevamente optimizarme cada vez más los UDIMS, cortaría por acá y por acá. Si yo quisiera optimizar lo mejor posible los UDIMS, y esto que estoy haciendo, esos últimos cortes, son más que todo para la optimización del UDIM, y ya, como les digo, lo sé es porque ya lo he hecho no sé cuántas veces. La parte compleja de un personaje, la parte complicada de un personaje, está realmente en la parte de la cabeza. Permítanme, ya arreglo la parte de aquí abajo. Voy a separarle lo que es la parte de la planta del pie. Por suerte, como les digo, si ustedes tienen un personaje con una topología idóneamente hecha, hay loops que se los definen prácticamente solo, ¿sí? Esa es la ventaja de que ustedes tengan un modelado bien hecho. Por eso es que es tan importante tener una topología idónea. Lo que estoy viendo aquí como problema es que de pronto esta isla que queda, de pronto es un poco difícil de que me la abra sin problema. Esta isla es la que yo ya estoy pensando en que de pronto se me puede llegar a complicar a la hora de abrirla, ¿sí? Entonces, por el momento, como les digo, yo no tengo problema en cortar más de las islas que necesito, y después, si lo veo posible, las uno, si lo veo posible, las uno, ¿sí? Para tener dos islas, frontal y posterior del pie. Piensen como si el pie fuera un zapato. Por lo general los zapatos tienen por lo general esta costura. Esta costura en los zapatos por lo general existe. Yo aquí la estoy haciendo un poco más corrida, intentando manejar como la naturalidad de los loops que ya vienen. Pero bueno, como les decía, la parte realmente complicada de un personaje es la cabeza. Esta es la parte que sí o sí es complicada, porque hay que pensar los cortes en la cabeza de tal forma que no vayan a generar problema a la hora del desdoblado, y que no me vaya a generar ningún corte en la parte facial, que es tan importante, ¿sí? Primera cosa que yo voy a hacer es la separación de la parte interna de la boca. Yo sé que este personaje tiene la parte interna de la boca hecha, y necesito hacer un corte que me permita separarle lo que son la parte de adentro de los labios. En este caso me voy a ir de pronto por este, aunque en teoría me gustaría más el otro, pero quizás para hacerlo fácil voy a coger este loop completo. Es que eso es lo que no quería que me pasara, por eso es que quería coger el siguiente loop aquí con la boca. De pronto este es el que yo quiero,
allá bien adentro, eso, que no se note, que los labios queden completos, pero que genere la separación en la parte interna de la boca. La isla que queda por allá adentro, ahorita la arreglo. La cabeza, como les digo, la forma más normal o la forma más clásica de hacer los V's de la cabeza es, primero, de ser posible, separarle la oreja, ya que la oreja suele generar problemas. Las orejas de pronto después se vuelven a pegar, pero inicialmente yo suelo separarle las orejas precisamente para que no se haga el desdoblado de forma complicada. Y en la parte de la cabeza, que es lo que más me interesa separar, que es toda esta isla de la cabeza, que es la isla, como les digo, más complicada de, en teoría, muchas veces desdoblar de forma limpia, ¿sí? Lo que se suele hacer es, se suele crear un corte en una especie de letra T. ¿A qué me refiero con un corte en letra T? Por la parte de atrás, que se suele hacer el corte por aquí atrás, ¿sí? Se suele comenzar a cortar desde atrás, desde el eje de simetría, desde la línea simétrica, se comienza a hacer el corte, y ese corte se llega hasta la parte aproximadamente donde termina la parte como del cabello, ¿sí? Aproximadamente, si el personaje no tiene cabello, pues se asume más o menos como si fuese el cabello. Se hace el corte aproximadamente hasta la zona como del fin de la frente o del cabello, ¿sí? En este caso, toda esta línea estoy cortándola, la estoy llegando hasta acá, y después se abre un corte como en una especie de letra T. Aquí tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, como en una especie de letra T, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta especie como de T viene desde atrás y aquí en la frente se abre en T para poder tener la posibilidad de que el desdoblado se abra lo más limpio posible y que no me genere ningún corte en la parte facial. Si tuviese las partes de los ojos modeladas y cerradas, tendría que hacer un corte parecido al que le hice en la boca. Como en este personaje yo tengo los ojos totalmente huecos, no necesito ese corte. Pero si yo tuviese el modelado aquí interno como del ojo continuando, necesitaría también seguramente separar ese ojo. Como en este caso, lo repito, no es el caso actualmente, lo puedo dejar así como lo tengo actualmente. Aquí en las orejas me acabo de dar cuenta de un problema, y es que corté por el que no debía cortar, que es este que yo debí cortar. Sí, necesito cortar es por este en la oreja, por el del polo, no por este. Eso, necesito separarle la oreja mucho más bruscamente, ¿sí? Sí, ahora sí. Y esto ya les debe dar a ustedes una muy buena base para el despliegue de IVs. Para la muestra voy a tomar todas las islas que se me acabaron de crear y las voy a desdoblar, ¿sí? Voy a mirar cómo me quedaron dentro de mi editor V. Esto ya es una buena base. Yo sé que de pronto no es la más limpia, pero es muy buena base para el despliegue de IVs. Prácticamente es notorio y es muy evidente prácticamente qué es cada una de las islas, ¿sí? Puede que no estén organizadas, puede que estén desordenadas, puede que estén mal, ¿sí? Ya como lo sabemos, yo lo que les aconsejo siempre es que tomen, después de crear este tipo de cosas, y hagan la clásica que hemos hecho hasta el cansancio, que es primero pedirle a Maya que intente orientármelas como él lo vea necesario. A veces hace cosas bien, a veces hace cosas mal. En este caso pues me hizo quedar como un zapato, no era de extrañar. Pero ya con estas islas, aquí lo voy a poner gigante para que quede claro, yo ya me puedo dar cuenta muy fácilmente que esta es la parte de atrás del personaje, y yo, como ya saben, tengo la costumbre de dejar las cosas como lo mejor posible. Esta es la parte frontal, se nota por la parte del busto, ¿sí? La cabeza, que es una de las zonas importantes, voy a dejarla lo más recta posible, ¿sí? Y el resto de partes que de pronto son difíciles de comprender
¿sí? Las manos, no sé cuál es derecha, cuál es izquierda todavía. Quizás sí lo puedo saber, pero pues es probable que no sea tan fácil. Lo que yo les aconsejo con un despliegue de UVs de un personaje es que comiencen a hacer las cosas lo mejor, o sea, comiencen a hacer su croquis lo mejor posible. ¿A qué me refiero? La cabeza, yo sé que es la cabeza, yo sé que este es el frente del personaje, ¿sí? Y yo en la parte frontal pongo la parte frontal del brazo. Esta es la parte frontal del brazo, la encontré, me quedó en este sentido, pues la giro para donde la necesito y voy a crear el croquis frontal y el croquis, digamos, posterior de la señorita, como para yo tenerme una guía más o menos de cómo va la cosa. Esta sería la parte del otro brazo. En ese sentido necesito girarla en el sentido que va a estar, ¿sí? La parte frontal de los pies, esta es la parte izquierda, entonces si esta es la parte izquierda necesito dejarla como hacia la izquierda. Quitemos esta de aquí para que por ahora no me estorbe. La parte frontal dejémosla girada como debe ser, y en la parte de los pies también voy a coger la parte frontal del pie. Este es el izquierdo, si aquí están los dedos, esta está girada mal, y esta es la parte izquierda frontal. Esta de aquí sería la parte de los dedos en el otro sentido. Las voy a girar por ahora de esa forma. Por ahora estoy creando, como les digo, una especie como del croquis normal, y ahora en la parte de atrás comienzo a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí a este lado voy a meter la parte posterior, ¿sí? Vámonos a la parte posterior. Si yo estoy viendo la parte posterior, este brazo de acá es el que viene a este lado, entonces en ese orden de ideas lo voy a girar y lo comienzo aquí a acomodar. Este de acá está hecho como lo quiero, lo voy a meter allá. Esta de aquí es la de este lado, entonces aquí necesito meterla a este lado de acá. Por ahora estoy creando como los dos croquis. Con las manos, aquí voy a poner en la parte de acá esta que es la del lado izquierdo, aquí los dedos están hacia allá, entonces de pronto los voy a girar. Y esta sería la parte como que viene a este lado. La que viene a este lado es esta, donde está la mano, ahí está como en este sentido, la pondría por acá. Por ende esta es la parte frontal, pues si yo lo miro en frontal, ahí, pasó, ya me ubiqué, ¿sí? Esta sería la mano de este lado, entonces vienes por acá, por ende, y prácticamente por descarte, este tiene que girarse 90, prácticamente 180, y esta vendría quedando por allá, y me quedan básicamente la parte interna de la boca y las zonas como de la parte del pie. Aquí en la parte frontal, este que estoy cogiendo ahorita es el de qué lado, este es el de la parte izquierda, entonces este que estoy cogiendo es el de la parte izquierda, dejémoslo aquí y voy a mandarlo por este lado. Esta de acá sería la otra parte, dejémosla girada en este sentido y la voy a mandar por este lado. Estas son las partes como posteriores, efectivamente lo que les decía, hice los cortes como para que quedara un poco más fácil. Este de acá sería entonces el que viene a este lado de acá, y este es el que viene a este lado de acá. Estos de acá, ¿cuáles son? Las orejas, estas son las orejas. Estas son las orejas. Estas de aquí son las dos orejas. Listo. Una vez ustedes tengan como el croquis, como les digo, como yo lo llamo a esto, el croquis de los Vs, ¿sí? Voy a dejar esto un poco más o menos por acá. Este de aquí es cuál lado, las tengo cruzadas. Listo. Este de aquí es el de este lado. Listo. Vale, aquí dejémoslo un poco más como debe ser y así nos encontramos un poco más fácil. Más o menos las dos orejas, ¿sí?
Ahora, fíjense lo que pasa con el despliegue de UVs de una cabeza. Miren cómo comienza a quedarme la cabeza abierta. Dependiendo del tipo de precisión, llamémoslo así, que ustedes deseen tener, es probable que estas tensiones que están aquí como en la nariz sean un poco graves y toque solucionarlas. Es probable que aquí haya pequeños problemas que también haya que solucionar, ¿sí? Yo en este caso ya tomaría la determinación, ya después de que me hizo los desdoblados normales, yo aquí ya pegaría lo que es la oreja a donde debe ir en cada uno de los lados. Lo dejé separado, inicialmente fue para, como les digo, que fuese un poco más fácil para el programa crear el despliegue. Voy a darle un fold, un nuevo orient, ¿sí? Y con un personaje, lo más importante, realmente lo más importante con un personaje es que las zonas como por ejemplo la cabeza o el frente o la parte posterior, que son tres de las zonas más importantes, queden lo más simétricas posible, ¿sí? Y eso es probable que no lo tenga yo todavía bien hecho acá. Si ustedes miran esta línea, que debería ser totalmente recta, totalmente simétrica, está prácticamente bien hecha, pero está algo torcida, ¿sí? Y esto para un personaje es gravísimo, ¿sí? Entonces, yo ya les pasé a ustedes un pequeño código para hacer la parte de la simetría, ¿cierto? No, El de buscar el punto de Vs no se los pasé. Ya, ya se los paso entonces. Lo que yo voy a hacer en este caso es, voy a seleccionar todos los Vs que deberían estar totalmente rectos, todos los de la línea simétrica que deberían estar perfectamente rectos y que yo sé que tengo un pequeño sutil problema, y los voy a alinear a su punto medio entre toda esta selección, los voy a dejar lo más alineados posible y ahí me los centra, ¿sí? Con estos Vs seleccionados voy a darles un pin, voy a seleccionarlos y voy a ponerles su pin, voy a dejarlos fijos, ¿sí? Y con estos Vs fijos, totalmente derechos, totalmente rectos, voy a crearle nuevamente un nuevo unfold para que se haga el unfold manteniendo la línea simétrica perfectamente recta, ¿sí? Esta es una de las cosas que puede llegar a solucionarnos mucho el problema. Ya lo voy a despinear, o sea, le voy a quitar el pin para que quede un poco más como debía quedar. Y ahora yo sé que los Vs que genera malla, por más de que yo tenga la línea de simetría en espejo, no siempre no siempre son espejo uno de la otra, no siempre son en espejo, y con un personaje sí es demasiado relevante que lo sea. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es, yo a ustedes no les había mostrado que ustedes seleccionaban un V y corrían este código y les decía qué valor de U y qué valor de V tenía, ¿sí? ¿No? no, señor. Uy, ese yo se lo suelo pasar a la gente. Creo que sí, pero bueno, se los paso ya que este es tan sencillo y tan corto. Sí. Ese es un sencillo, un código supremamente sencillo, supremamente básico, ¿sí? Que lo que hace es, como se dieron cuenta, hacer y darles a ustedes aquí abajo la información exacta de este vértice o de este V, qué valor en U y qué valor en V tiene, ¿sí? ¿Para qué uso yo esto? Porque yo lo que voy a hacer ahora es usar una de las herramientas que es la opción de simetría, ¿sí? La opción de Symmetrize, le voy a poner su botón de opciones, ¿sí? Y en este valor de acá voy a copiar exactamente el valor que me dio mi dato. Copio este valor del U, lo pego aquí en el eje, en la posición de axis en el eje, le doy enter,
selecciono cualquiera de los edge simétricos y esa línea que él usa como simetría me la ubica donde yo realmente la necesito. Aquí es perfecta el cambio, y lo que yo hago en este caso es, ya después de tener eso, ¿sí?, cojo cualquiera de los dos lados como mi base, no me interesa cuál, ¿sí? Aquí estoy reduciendo un poco el pincel, y si yo pinto por este lado, va a igualar este lado derecho, lo va a igualar al lado izquierdo. Si yo pinto por este lado, me va a igualar el izquierdo, me lo va a igualar al derecho, ¿sí? Pero ya tengo mi línea de espejo perfectamente ubicada donde la debo tener. Voy a, en este caso, a hacer el pintado de este lado de la cara, ¿sí? Y esto que acabo de hacer, aunque ustedes quizás no se hayan dado cuenta del cambio, realmente yo sí me alcancé a dar cuenta del cambio. Me las hizo perfectamente espejo una de la otra, ¿sí? Exactamente espejo una de la otra, ¿sí? Esta isla de la cara, ¿sí?, yo ya podría decir que estoy medianamente satisfecho con ella. Quizás, como ya lo digo, tengo quizás algunas distorsiones en las orejas, en la nariz y probablemente en la boca, ¿sí? Pero siempre y cuando no tenga cruces, no tenga líneas cruzadas, eso es lo más ideal, no tener líneas cruzadas. Si yo tuviese alguna línea cruzada, me preocuparía, ¿sí? Si tengo distorsión, como en este caso tengo distorsión, pero no tengo líneas cruzadas, yo, de hecho, si soy sincero, me quedaría así, ¿sí? Me quedaría así precisamente porque estas distorsiones son unas tonalidades rojizas, sí, o tonalidades medianamente azuladas, pero son bastante tenues, no son muy intensas, no son muy fuertes, con lo cual esta isla yo podría decir que aquí ya estoy contento, ¿sí? Exactamente ese mismo proceso tendría yo que comenzar a repetirlo con la parte frontal y posterior. En este caso, ya que el Maya no me hizo tan bien la alineación, voy a intentar hacerlo yo un poco mejor a mano, rotando la isla. Intentar hacerlo lo mejor posible yo, haciendo yo manualmente la rotación. Me fijo que no tenga líneas cruzadas. Si no tengo líneas cruzadas en la línea de espejo, que es lo más importante, voy por un buen camino y haría exactamente el mismo proceso. V's desde aquí hasta la parte de abajo, que es la zona simétrica. Aquí me cogió los que no quería que me cogiera, entonces hagámoslo así para que... ay, y cojamos solamente estos dos, los alineo al centro entre sí, les pongo su pin para que no se vayan a mover de ahí. Al ponerles el pin se ponen en azul. Cojo la isla, la desdoblo para que se intente crear el despliegue lo más horizontal posible, pero como yo sé que esto no es 100% fijo, los despineo, como se les llame, no sé cómo se llame eso. Hago exactamente el mismo proceso que hice ahorita, que es tomar cualquiera de los V's del centro, correr ese código que les pasé, mirar el valor que me sale y volver a usar la herramienta de Symmetrize con el botón de opción, copiar ese valor que me dio, copio, pego, doy enter, selecciono cualquier edge de la línea de espejo para que la línea negra gruesa quede donde la necesito y pinto en cualquiera de los dos lados de la isla que estoy arreglando, por todo lado, pinto, ¿sí? Y esto lo que está haciendo es obligar, literalmente obligar a Maya a que esta isla, que como les digo es tan importante, ¿sí?, quede totalmente en espejo una de la otra. Vuelve y juega en la parte del busto, ya que esta es una señorita y tiene pues obviamente el desnudo. Quizás yo tendría, cuando estoy un poco más cansón, que corregir un poco mejor la parte de los senos, ¿sí?
para que no tuviese como tanta distorsión, sobre todo precisamente si este personaje en algún momento de su animación o lo que sea, o de su texturizado, va a estar totalmente destapada, pero pues no sea, no pensemos en que no va a ser la exhibicionista, entonces dejémoslo así. Pensemos en que esta señorita va a quedarse más adelante con ropa, entonces por ahora voy a dejarla así. Pero si ustedes necesitaran, pues tendrían que quizás arreglar una gotita más. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, voy a intentar a mano dejarlo lo más recto que se pueda. A ojo, bueno. A ojímetro, pero es que yo creo que el ojímetro está medianamente... Sí, yo creo que por ahí me baja. Y hago exactamente lo mismo. Selecciono V's desde el eje de simetría hasta, en este caso voy a coger hasta acá para que no me genere el mismo problema. Alineo a su centro. Miren aquí como si se me movieron bastante. Pineo esos de la isla. Desdoblo de nuevo la isla. Se me acomoda. Despineo. Cojo cualquiera de los V's que están sobre la línea de espejo, averiguo su valor exacto en valor U, copio, Tools, si me traes, pego ese valor exacto, selecciono uno de los ejes de simetría para que me genere como yo lo quiero y emparejo isla para que queden perfectamente simétricamente exactas. Y ahora sí ya sería yo contento. Ya tengo las tres islas principales en espejo. Esta zona de acá, que es la parte interna de la boca, que de pronto nadie se ha preguntado, está supremamente mal, pero esta es quizás de las islas que menos se tocan, porque pues la parte interna de la boca muy pocas veces es notoria, muy pocas veces se ve en alguna toma, pero yo sé que esta es la parte interna de la boca, ¿sí? Y lo sé por el tipo de geometría, está muy mal en cuanto a distorsión, está bastante fea en cuanto a distorsión. En teoría yo les puedo decir que esta línea de acá es la línea simétrica, con lo cual está torcida, ¿sí? Pero como les digo, como esta es una de las islas que pocas veces es visible en un render, mucha gente de hecho la deja así. Yo a veces cuando estoy un poco cuando quiero llegar a darle cierto nivel de detalle quizás a la parte interna de la boca, lo que hago es, primero también a veces intento hacerla lo más simétricamente posible. Pero lo que por lo general yo hago es tomar, por ejemplo, cojamos todo este, que es 2 después, o sea, es este, si es el mismo, se cogió el mismo, se cogió el mismo de los dos lados, parece que sí. Le dejo de pronto 4 libres, de pronto dejémosle más, dejémosle de pronto todas estas hasta acá, mantengamos este loop hasta acá, o sea, hagámoslo un poco más, cojámoslo más o menos ahí, corto por estas, y ese corte sencillo ya me va a ayudar a que el desdoblado sea mucho más amplio. Quizás me doy cuenta de que efectivamente necesito posiblemente darle uno que otro de más, démosle otros 2 y desdoblemos nuevamente, comienza a limpiarse. Aquí ya vuelvo y comienzo de pronto uno más, aquí ya me voy, como se dan cuenta, bastante sutil. Esto yo creo que ya con esto me convence, aunque como les digo, esta isla, que es de hecho de las que menos notorias son,
a veces de hecho la dejo como quedó, porque por lo general, la gran mayoría de veces, la zona interna de la boca se le pone un color prácticamente negro o muy negro y para de contar, no se le pone detalle porque ¿cuántas veces ustedes han visto en una película el detalle de la parte interna de la boca de un personaje? Pocos. Entonces por eso es que esta como que no se suele tocar mucho, ¿sí? De hecho, de pronto, lo que sí de pronto haría es intentar, de ser posible, pegar estas en sus partes de acá, eh, pero si las pego, quizás como les digo, es probable que se me genere un pequeño error, ya les voy a mostrar cuál. Eh, a veces funciona bien, a veces no mucho, lastimosamente. En este caso, eso es lo que me temía, me hizo lo que me llegué a suponer, me alcanzó a generar una distorsión muy alta acá y pasar de una cosa muy limpia a algo tan distorsionado a veces no es tan bonito. A veces lo que yo hago entonces cuando me pasa eso es intento coger justo el totalmente de atrás y eso a veces limpia los pies, los deja así, pero quedan mucho mejor. Esto por lo general ya me gustaría más. La planta de los pies tampoco es una de las zonas que más visibles sea. Pero como les digo, lo más importante es tener las islas. En este caso ya voy a tomar todas estas que las tengo un poco más orientadas. Voy a intentar decirle que me las vuelva a orientar para que las intente volver aún más derechas. Como les digo, en teoría esta con esta se pueden pegar. En teoría yo podría pegarlas por este borde externo, ¿sí? Y hacer que esta y esta isla se vuelvan una sola, ¿sí? Al igual que esta y al igual que esta con esta, ¿sí? ¿Se podrían pegar? Sí, se pueden pegar. ¿Da una solución limpia? Sí, da una solución limpia, ¿sí? En teoría, de la misma manera, yo podría, si ustedes se fijan, tomar toda esta parte de acá y pegarla. Pegar esta isla acá. Pegar esta isla también acá. En la parte posterior podría pegarlas también. De hecho, también podríamos pegarle la mano. Esta mano se puede pegar. Y se podría tener una isla completa frontal y una isla completa posterior. Es totalmente válido y se da mucho, ¿sí? Depende mucho de, como les digo, el uso final que se les vaya a dar. Les digo la verdad, para videojuegos, estos cortes son los normales, o muy seguramente los más aproximados para el despliegue de UVs de un personaje que vaya a ser para videojuego, precisamente por el aprovechamiento de los UDIN, ¿sí? Si ustedes están pensando en un personaje, de pronto para efectos especiales, cine o lo que sea, es probable que necesiten pegarlas precisamente para evitarse costuras y evitarse trabajo a la hora del pintado, de la textura, que es bastante difícil cuando tenemos tantas islas. Si su personaje va a tener ropa, pueden dejarlo así, ya que la ropa les va a ayudar mucho a esconder los cortes. Lo que yo ya haría en este caso es tomar todas las islas, ¿sí? Empaquetarlas. Yo sé que esto me va a quedar algo horrible, ¿sí? Por lo menos tengo la ventaja de que no me está girando las cosas. Hasta aquí todavía vamos bien. Sí. Luisa, si yo les he de ser sincero, yo realmente, ya que yo me tomé el tiempo de hacer mi croquis, yo, y ya que yo sé que estoy pensando en el trabajo por UDIMS, precisamente para tener un mejor aprovechamiento de lo que son las texturas, si les he de ser sincero, yo lo que hago es
empaqueto solamente el tronco, que son como las dos islas más grandes, y con este empaquetado de la parte frontal y posterior de mi personaje, que es las islas que yo considero más grandes, con esto en mente busco cualquier texel como referencia, en base a ese configuro los demás texel, en base a él configuro los demás, ¿sí? Y comienzo a intentar organizar manualmente yo las cosas. ¿A qué me refiero con manualmente yo? En este caso voy a mirar a ver si con el Orient me los oriento. No. En este caso yo prefiero hacerlo a mano, ¿sí? Tengo mis dos islas principales configuradas. Con eso en mente yo ya comienzo a tener la mano y comienzo aquí a organizarla yo a mano, ¿sí? Valga su redundancia, cojo la mano y la organizo a mano. Si lo necesito pues la giro un poco, pero pues a veces no es tan bonito hacerlo. Pero yo intento coger las dos del mismo, estas son las dos frontales, estas son las dos partes, digamos, frontales, o que estaban más mirando hacia la parte frontal. Las empaqueto acá y en ese caso cogería las posteriores, que son esta, y le intento meter aquí yo a mano. Pero realmente con un personaje yo prefiero, de ser sincero, hacer el empaquetado, empaquetando las dos islas principales, que como se dieron cuenta son las de la parte frontal y posterior de el personaje, y yo prefiero hacer este empaquetado a mano, que no lo haga malla, ¿sí? Aquí yo prefiero intentar cuadrarme que queden todas dentro de sin que se crucen y que queden por dentro, y ahí tendríamos, digamos, lo que es la parte de el frente, la parte posterior, las manos de frente, las manos de atrás, y miren que las estoy dejando frente, posterior, ¿sí? Con eso en mente, si me es posible y si me cabe, metería yo aquí lo que son las partes del pie. En este caso de pronto no me caben y ya me doy cuenta de que para qué me pongo a hacer maravillas, no me va a caber. Y comencemos aquí entonces a mirar por el otro lado. Para no perder el texel, lo que yo hago es cojo esta isla y con las opciones de snap la alineo en la esquina inferior derecha del primer UDIN y la mando al siguiente UDIN, o la pongo en el centro y la mando al siguiente UDIN, ¿sí? Cojo esta, la alineo en este caso al otro costado y la mando al otro UDIN, ¿sí? Esto con el fin de que me queden lo más alineadas posible. Esa es una de las cosas que también es bueno que lo sepan, y de pronto se me había pasado a decirlo, ¿sí? Con un programa como Substance o un programa de trabajo específico, ¿sí? Uno debe dejar un pequeño espacio entre islas y el borde del UDIN, ¿sí? Uno no puede tener las islas totalmente sobre el UDIN, y entre isla e isla, ¿sí?, debe existir también un pequeño espacio, ¿sí? No se puede o no se debe tener las islas totalmente pegadas, debe haber un pequeño sutil espacio, ¿sí? Se aconseja, o mejor dicho, no es que se aconseje, Substance, por ejemplo, exige, valga su redundancia, un mínimo de 4 píxeles. La gente, como yo por ejemplo, solemos intentar dejar de ser posible un poquito más, pero al hacerlo así, miren lo que está pasando. Aquí lo tengo totalmente alineado, por eso es que necesito aquí tomar yo manualmente y mover una gotita hacia adentro cada isla, precisamente teniendo en cuenta como esos posibles espacios que les estoy comentando, que sé que Substance exige. No
pueden dejar las cosas tan pegadas, ¿sí? En este caso ya manualmente voy a intentar meter este pie acá y este pie aquí, me cabe perfecto. Las partes frontales metámoslas por acá. Aquí ya de pronto necesitaría yo de pronto hacer un poco de arreglos y de Tetris rotando un poco. No me gusta hacer esto precisamente porque estoy dándole rotaciones que de pronto no me cuadran. Mentiras, yo aquí estoy haciendo algo que de pronto no me cuadra muy bien, que digamos, hagamos las cosas mejor. Mandemos estos para el otro udín y este nuevamente al centro, al siguiente udín, y intentemos mirar a ver si me caben las 4 piernas acá. No, entonces voy a intentar hacerlo más fácil. Entonces cojamos en este udín todo lo que es este lado de la pierna y así queda mejor. Y en este udín mandé este para el lado de allá, mando este para acá, lo desfaso 2 udines y lo mando para este lado y intento hacer el espejo en esto. Este sí lo puedo dejar ahí como para mantenerlos como la misma orientación, la misma lógica. Intentemos hacerlo lo más limpio posible. En cualquiera de ellas me cabe el de la boca interna me cabe en cualquiera. ¿Sí? Los brazos, para intentar aprovechar, como les digo, udines, voy a rotarlos todos en el sentido antihorario, intentando aprovechar udines. Voy a tomar este nuevamente, lo alineo al centro, lo mando al siguiente. Aquí ya de pronto hagámoslo a mano, quitemos este que es, como les digo, el de menos. Ese de la parte interna yo sé que es uno de los que menos intención me da, y aquí de pronto tengo los dos brazos en este y en este siguiente los otros dos. Aquí separemos un poquito y alineo, se viene para acá y acá y sale. Ahí tengo de pronto lo que son brazos. Este lo puedo mandar aquí, de hecho este, como les digo, es el que menos importancia yo le doy. Aquí de hecho sí lo voy a rotar como sea, que sea, ahí cabe. Y me queda el último, que es la que quería dejar para el final. ¿Hasta aquí vamos bien, Luisa? ¿Hasta aquí vamos bien? Con la cara viene la parte viene la parte interesante, ¿sí? Vuelve y juega dependiendo del uso final. Piensen si les conviene o no hacer lo que voy a decir a continuación, ¿sí? Esto para mí es una configuración de un personaje lo más optimizada posible. Miren que al no tenerle a las islas puesto el brazo acá, puesto el brazo acá, puesta la pierna acá, puesta la pierna acá, si yo hiciera el cálculo de esta isla en un mapa de 2K, me daría un Texel cercano a los 20 y pico, que es un muy buen valor, ¿sí? Si yo hubiese hecho esta configuración pensando en el personaje en forma como de T, o pegándole las islas de los brazos acá a los lados y las islas de las manos, seguramente con un mismo mapa tendría quizás mucho menos Texel. Por eso les digo que esta es, creo que, la forma que más se aprovecha el espacio de udines. Si yo miro mi aprovechamiento actual de udin, descontando de pronto lo que es el udin de la cabeza, que ese todavía de pronto no lo he acomodado, actualmente estoy con un aprovechamiento del 59%, porque efectivamente este está bastante desaprovechado, ¿sí? Si yo lo pusiera acá solamente como para que se dieran cuenta y volviera a calcular nuevamente las estadísticas, ¿sí? Bueno, aquí me sigue dando un valor cerca del 59, pero en teoría seguramente ya es mucho más amplio.
Pero bueno, aquí viene la parte, como les digo, importante. En teoría, dependiendo, como les digo, del uso final, uno, si quiere trabajar un personaje, creo que ya todos son conscientes de que yo debería mantener exactamente este mismo valor del texel, sobre todo en un personaje. Porque sobre todo que esta es la parte desnuda del personaje, debería mantener exactamente el mismo. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, ¿Qué Sí, pasa? profe. Muchas veces, cuando ustedes miran un personaje en una película, en un videojuego, en un lo que sea, ¿qué es? ¿Cuál es la zona quizás que más importancia se le da en una película o en un videojuego a un personaje? En la que probablemente más close-ups haya. ¿Cuál es la parte en la que más close-ups puede llegar a ver de un personaje en una película o en un videojuego? ¿Y los poros están en dónde? O por lo general, los poros están en todo lado, pero la cara. La cara y las manos, en teoría, en un personaje son como de las zonas en las que más importancia se le suele dar tanto en películas como en videojuegos. Entonces, dependiendo del resultado final o del propósito final, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es, se crea todo el establecimiento de los UVs, como lo tengo acá. En este caso voy a mover todo un solo UDIN para el lado para quedarme con este acá libre. Y aunque se suene raro, muchas veces lo que se hace es la cara, o lo que es la isla de la cara, se le da el doble de UDIMs, o sea, se le da el doble de texel general. A la cara se le suele dar el doble. ¿Por qué digo que se le suele dar el doble? Porque precisamente uno necesita tener muchos más píxeles a la hora del pintado de una textura para poder definir todo lo que son los detalles faciales. Entonces, muchas veces las caras en un videojuego, por ejemplo, en un personaje, casi siempre las caras de los personajes se tratan como un objeto aparte. Y en una película puede que el objeto sea compuesto así como una sola cosa, pero muchas veces se maneja de forma totalmente independiente para darle más píxeles y más definición. ¿Cómo le pongo yo, por ejemplo, a esta isla de la cara el doble de definición que al resto de las islas? ¿Qué se les ocurre? separarlas. No, lo único que yo necesito hacer es tener un texel ya configurado como lo tengo con toda esta zona, ¿sí? Y con la cara bajar el mapa a la mitad, en este caso un K, manejar exactamente el mismo valor y darle set, y él me va a duplicar, en este caso el tamaño, ¿sí? Pero yo voy a seguir después pintando todo en 2K, ¿sí? Si yo miro esto en 2K, pues este va a tener seguramente el doble. O sea, si yo le pido ahora con el 2K, a este me va a dar el mismo valor 2039. Este me va a dar el doble seguramente, 40 y pico, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí? Muchas veces, lo que es la cara de los personajes tiene, si no el doble, por lo menos, casi el doble de la definición. ¿Sí? En este caso miren que exactamente con el doble no me entra ni siquiera dentro del UDIN. Lo que yo haría en este caso es, ya que con el doble no me entra, ¿sí? Lo ajusto a la mala, llamémoslo así, lo centro. No me va a estar dando el doble, pero sí me va a estar dando un valor más alto, ¿sí? Entre esta y esta me está dando la cara un valor más alto. Y lo estoy haciendo con toda la intención del caso, como les digo, de darle un poco más de importancia, darle más relevancia a la cara. Ya que me quedó espacio, voy a meter lo que es la parte interna de la boca ahí, ¿sí? Ya que me quedó espacio, ¿sí? Para que se aproveche mejor y se vea más clara la cosa. Y aquí dejé, por ejemplo, frente, parte posterior y manos, la pierna de un solo lado, con los brazos por el frente, ¿sí? Y miren, por ejemplo, esto que yo tengo acá. Quiero que se fijen en una cosa. Actualmente, si yo miro
el tronco de mi personaje con un mapa de 2K me está dando un texel de cerca de 20.39, que a mi modo de ver es muy bueno, ¿sí? Hasta aquí todavía vamos de acuerdo. Voy a guardar esto en otro documento para poder hacerles la muestra de una cosa. Cuerpo base V, ¿sí? Lo acabo de guardar. Voy a abrir el archivo original como lo tenía en su momento. Que el archivo original, como les digo, los Vs los tenía mal hechos, ¿sí? Y yo ya tenía aquí uno hecho también. Esta es otra versión que tengo. No, esta es la que acabo de hacer. Cuerpo base V. Esta es la que yo tenía para la clase, que la tenía lista para los Vs, pero pues se me olvidó. Si yo les abro el archivo original de eso, se darán cuenta de cómo lo tenía yo. Miren que yo lo tenía originalmente todo, efectivamente con la cabeza al doble, ¿sí? Pero yo tengo en esta versión, fíjense, las dos islas totalmente pegadas frontalmente y posteriormente hablando. Claros con esta diferencia, miren que estas islas de hecho las dejé con la tensión que les mostré ahorita. Esta es la parte, como les digo, de la parte interna de la boca. De hecho se me hace que queda mejor así. Ya verán que me gusta más como se ve así la parte interna que como la dejé yo. Ya la arreglo. Pero bueno, si yo solamente con esto, solamente cogiera una de las islas para que se den cuenta de la gran diferencia, ¿sí? Y solamente a esta isla le creara así con la forma como de T su layout para que abarcara lo máximo posible esto, ¿sí? Fíjense la diferencia. ¿Se dieron cuenta que ahorita me estaba dando un texel de 20.39? Miren de esta manera el texel que me da con el mismo mapa. ¿Sí se notó el cambio o no? Entonces, y más aún si ustedes tienen las islas todas empaquetadas en uno solo, ¿sí? Si yo las tengo todas empaquetadas en uno solo, acá me está dando 6. Esta me está dando seguramente de pronto más, obviamente porque es la cara, ¿sí? 35, pero bueno. Esto es obviamente una configuración, por eso les decía que la tenía mal. Yo solamente aquí he estado haciendo unas pruebas iniciales. Pero realmente, como se dieron cuenta, es mucho más optimizado, es mucho más usable para muchas cosas. No es, vuelvo a abrir el que no es este. Esta configuración es mucho mejor, ¿sí? Porque primero tengo las islas mucho mejor organizadas, me da un texel mucho mayor, el aprovechamiento del UDIN puede ser similar, puede ser un poco mayor, puede ser similar. Este seguramente me está dando los mismos 36, pero me está dando igualmente más que este, ¿sí? Esta configuración, que fue la que acabo de ver, que me gustó más como se veía ahorita, voy a arreglarla de una vez. Arreglemos eso, que es fácil de arreglar. Escoger todos estos, Move and Sew, péguense, coger todos estos, Move and Sew, y coger Edge, y coger este y Cut, y esta isla desdoblarla. Ahora sí, se ve mucho mejor así. Esta se ve mucho más bonito así. Esta me gusta más. VShell, esta, Get, y clic en este. Listo, ahí está. Ahora sí. De hecho, ya que estamos, voy a tomar el de este. Ya que esta es tan chiquita, con todo, y que aprovechemos el espacio, usemos el espacio que tengo para como que quede más aprovechado el espacio. Ahí cabe tranquilamente cuadrado de la pizza. ¿Sí? Ahí ya cabe totalmente cuadrado la pizza. ¿Sí? Esto tiene una pequeña complicación,
hay que tener muy en cuenta que se le está dando más importancia a la cara que al resto del cuerpo. ¿Y por qué lo digo? Porque si no son conscientes de ello, ¿sí? A la hora de texturizar el personaje, si no son conscientes de que le están dando más relevancia a la cara que al resto del cuerpo, ¿sí? Eso les puede obviamente crear un problema a la hora de texturizar, valga su redundancia, a la hora de ver las uniones entre lo que es la cara y el cuello, ¿sí? Deben ser o deben tener muy presente que le dieron más relevancia a la cara que al cuello para que cuando estén pintando las texturas tengan eso en mente. Volvamos al ejemplo que hacemos hasta el momento, hasta el cansancio. Un material de tipo Lambert donde le voy a aplicar una de las texturas que conocemos y le voy a aplicar una de las texturas quizás de alto tamaño, de pronto la de 2K o la de 4K, para que los cuadraditos se vean chiquitos y se den cuenta de lo que quiero llegar. Voy a usar de pronto la de 4K para que se den cuenta de lo que quiero llegar, ¿sí? Si yo muestro la textura, miren aquí lo que pasa, ¿sí? No sé si se nota el cambio tan drástico. Deben ser conscientes de que le dieron más relevancia a la cara, ¿sí? Para que cuando estén pintando la unión de la cabeza con el cuello, lo tengan presente y intenten hacer una especie como de nivel de detalle que puedan llegar a medianamente borrosear, medianamente meterle una especie como de blur en las partes finales de la cara y el cuello, para que la unión pueda llegar a pasar desapercibida y no sea tan evidente, ¿sí? Si hubiese yo manejado todo con el mismo, pues no tendría que preocuparme por ese detalle. Pero en este caso, que sí es bastante notorio la diferenciación, ¿sí? Sí tengo que ser muy consciente de ello. Y miren, por ejemplo, los V's de la cara, como aquí en la parte del cabello se ven las uniones, se ven los seams, como se les llama, las islas, los cortes de la isla. Pero la idea es coger también esto y esconderlo con el cabello, ¿sí? Pero el resto, miren el tamaño de los cuadraditos y se darán cuenta de que están perfectamente equidistantes y se ven bien, ¿sí? Esto es un despliegue de V's de un personaje bípedo, ¿sí? Dándole relevancia a la cara. Pero repito, si yo hiciera algo de este estilo, debo ser consciente de ello a la hora de pintar las texturas para que en esta unión yo tenga texturas que pueda, digamos, meterles una especie de blur o de difuminado para que el empate entre una y la otra, ya que tienen diferentes calidades, pueda llegar a mimetizarse. No sé si eso queda claro. Luisa, ¿qué tal? ¿Crees que sí? ¿Cómo así que se creo? ¿Por qué creo? Porque no estás segura, que no me entendiste. ¿Que sería muy complejo hacerlo con diferentes calidades? No, no es tan difícil como te lo imaginas y sobre todo con programas como el Substance Painter no es tan grave. Pero sí debes ser consciente de ello. A lo que quiero llegar es que debes ser consciente de ello, ¿sí? ¿Sí? Porque si trabajas todo de forma perfectamente igual, seguramente sí se va a llegar a notar un cambio muy notorio, ¿sí? Esto sería, digamos, el despliegue de IVs de un personaje. Como se dan cuenta, tengo una pequeña distorsión aquí en la parte de los senos, una pequeña distorsión seguramente en la parte del tobillo, ¿sí? Que aquí seguramente fueron como las dos zonas en las que posiblemente había algo de una pequeña sutil distorsión, pero viéndolo en general, si ustedes lo miran a este nivel, ¿sí? Quizás se den cuenta de que tengo un poco más de definición en la cabeza que en el resto del cuerpo, pero creo que la distorsión pasa totalmente desapercibida, o es muy notoria la distorsión.
Quizás efectivamente en la parte de los senos es un poco notoria la distorsión, pero como les digo, a menos de que ustedes estén trabajando para una película en donde la señorita va a estar todo el tiempo sin ropa, quizás sería preocupante, pero pues pensemos en que esta va a tener ropa, que no va a ser exhibicionista. ¿Sí? En el resto de cosas se ve bastante definida la cosa. ¿Sí? Así que tengan eso en mente. Como para la explicación, como les decía, porque sí me di cuenta de que se me estaba pasando la explicación de los UVs de un bípedo. Para la ropa, como les digo, sí es lo más fácil del mundo porque ustedes miren su propia ropa y dense cuenta cómo son las costuras, y de hecho son bastante similares y bastante parecidas a las pequeñas islas que les acabo de hacer con la ropa. ¿Sí? Son bastante parecidas. Pero por ejemplo, en la oreja, en donde también teníamos distorsión, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los UVs de la oreja tenían distorsión. Ustedes viéndolo a este nivel de detalle, ¿se alcanzan a notar, se alcanzan a dar cuenta de la distorsión de la oreja? Entonces, como les digo, no siempre busquen el blanco puro en las UVs, no. Esto para mí sería un despliegue de UVs totalmente válido, con un aprovechamiento lo mejor posible de Udin, ¿sí? Para texturizar un personaje y que quedara con una definición muy alta, muy buena. De hecho, si con un mapa de 2K me está dando un texel de 20, ¿sí? Con un mapa de 1K que me va a dar seguramente un texel de 10.13 aproximadamente, que es lo que seguramente yo les puedo asegurar que me va a dar cerca de 10.13, bueno, 19 casi. Tengan en cuenta que este texel de 10.19 está separado en cada zona, ¿sí? Junto, hablando con todo el personaje como una sola cosa, el texel es bastante alto, ¿sí? Está muy bien definido, ¿sí? Entonces, esto sería, a mi modo de ver, un despliegue de UVs muy válido para el trabajo con un bípedo, ¿sí? No sé si con esto te ayude, Luisa, espero que sí sea. ¿Sí? Esta clase, como les digo, yo pensaba directamente meterme ya hoy con el Substance, pero caí en cuenta, como les digo, de que no había tocado el despliegue de UVs de un bípedo, por eso fue que lo toqué. De hoy en 8 sí o sí, sin duda alguna, nos metemos sí o sí ya con el Substance. Jayman, necesito que ya tengan la prueba lista. Marcos, que no sé si ya hizo la prueba. ¿Sí? Necesito que sí o sí No, ya. ya lo instalé, Pero hay que, pues, ahí me abrió y todo eso, pero hay que... le abrió y no le sacó ningún aviso de error, no le sacó ningún problema. No, bien, me deja pintar y eso. ¿Pintar en qué? Bueno, a explicar la pintura. ¿Cómo? Me deja, pues, ahí probé con unos pinceles y me deja, pues, aplicar ahí al muñequito que sale. Lo que yo les iba a decir es, cuando ustedes abren el Substance, ya que me quedan 10 minutitos por suerte y alcanzo, hagan la prueba, los que no han hecho la prueba y si ya lo instalaron, hagan la prueba, ¿sí? Igualmente. Abran el Substance, ¿sí? Y en uno de los archivos que viene preestablecidos por naturaleza del Substance, creo que aquí de hecho sale este Start Painting, si mal no estoy, y les aparece el objeto insignia de Substance, ¿sí? Ábranlo y comiencen a literalmente poner un color cualquiera aquí abajo en la parte de colores, poner el color que se les antoje, hacer pruebas de pintura, cambiarse a la otra, digamos, capa, hacer la misma prueba, ¿sí?
Y si no les aparece después de hacer esto ningún error, ya me siento tranquilo. Si pueden hacer esos tres matachos ahí que yo hice, sin que les presente ningún aviso de error, me siento tranquilo. ¿Listo? Y de hoy en 8 comenzamos sí o sí ya con el Substance. Su tarea es, obviamente, seguir haciendo los Vs que les hagan falta, porque creo que a todos les están haciendo todavía falta algunos Vs por crear. Entonces, finalizar de ser posible todos los Vs que les hagan falta. ¿Sí? A los que están trabajando, como les digo, objetos fuera de escala, ajustarlos. Y esa es su tarea de esta clase. ¿Claros? Vale, gente. Si todo quedó claro, ahora sí ya por hoy los dejo de molestar. Espero haberlos ayudado, sobre todo a Luisa. Y nos vemos de hoy en 8. Vale, profe. Profe, una mini preguntita. Vale, Si yo roto el personaje como a 45 grados, o sea, mi avión, por ejemplo, no pasa nada, ¿cierto? A los UVs. Ah, no, claro que no. Las Vs no son dependientes de la ubicación, para nada. Ah, vale, listo. Solo tenía ese mini duda. Vale, No, todo gracias. bien. Vale. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Espero, como les digo, haber ya ahora sí finalizado la parte de los Vs, haber ayudado a Luisa, que era la que vi que estaba con un personaje. Nos vemos de hoy en 8, ya sí o sí con Substance. Y eso. Y su tarea, como les digo, terminen de hacer los Vs que les hagan falta. Y los que lo necesiten, ajusten su escala de modelado. No los molesto más, descansen, pasen la buena, piensen en harto. Vale, hasta luego, gente. Buenas noches. Gracias, Luisa. Chao.